Buenos días, les comparto una reparación de libros, de un libro que originalmente estaba encuadernado en rústica. Se le hizo un estuche tipo caja almeja. El libro se llama La Mesa, tratado poetilógico del poeta argentino Darío Cantón, y utilicé las portadas originales para el fondo de la caja y tipografía móvil para el detalle del título, así como también para la tapa. Y les voy a compartir un poema de acá. Anatomía. La disección de la palabra mesa nos permitirá poner de relieve y revelar no solo rasgos relativamente poco conocidos de sus componentes, sino también incógnitas que hasta hoy han desvelado a incontables estudiosos. Nos referimos al origen del alfabeto, todavía sujeto a debate por no reparar en que la M, la letra de mayor dignidad, era la primera del alfabeto cuneiforme, a distinción de los subsiguientes, egipcio, fenicio, etc., en que ese lugar lo ocupa la A. El hecho, si bien extraño, no excitó jamás la imaginación de los eruditos, incapaces de incorporarlo a sus esquemas, aunque en él se halla la clave. Es fácil comprender por qué la M era la letra inicial del alfabeto primigenio, si recordamos que su significado original es aguas, o el elemento que ocupa mayor porción de la superficie de la Tierra. Aguas son, por otra parte, 2/3 de todo ser humano, y como especie la aparición del hombre sobre la Tierra en el Pleistoceno precede inmediatamente a los primeros grandes glaciares que bajan desde el norte, por no mencionar el mito del Arca de Noé enlazado con esto. Es decir, que cosmológicamente, tanto en la formación como en la composición de nuestro planeta filogenéticamente, o desde el punto de vista de la especie humana y ontogenéticamente en nuestra existencia como individuos, el agua tiene papel preponderante. Más aún, la vida fetal, tan decisiva para la extrauterina, transcurre dentro de una bolsa amniótica, el medio más adecuado para que el feto prospere. No es de extrañar, en consecuencia, que los primeros balbuceos del niño se refieran a esa realidad omnipresente y no a la figura humana más próxima a él, como malinterpretan alborozadas las madres que los corrigen repitiendo mamá, 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 y borran así de sus mentes esa visión original. Si se admite lo anterior, resta probar cómo la M perdió su lugar privilegiado. En la desaparición de la cultura babilónica y uno de esos azares del destino reside la explicación, si tenemos presente además al alfabeto griego, heredero de aquella y la expresión el alfa y el omega, que aparece en las escrituras para referirse a la divinidad. Es que los griegos, en una de sus expediciones arqueológicas, encontraron una tablilla cuneiforme con la M a la cabeza y la A invertida, como era originalmente, a los pies, y la leyeron por error al revés de donde el alfa y el omega, como principio y fin de todas las cosas, cuando en rigor correspondía decir la M y la A. Casualmente y no sin motivos, primera y última letras de la palabra mesa. Esta equivocación no trajo, sin embargo, el olvido de la M, incluso a pesar de su errada asimilación con la omega. Los griegos, acuciados sin saberlo por su ausencia, la volvieron a crear introduciéndola en el medio del alfabeto de donde no pudiera salir. Para ello inventaron un nuevo origen, haciéndola provenir del jeroglífico búho, que es el símbolo de Minerva o Palas Atenea y representante de la sabiduría. Homero lo reconoce al aplicar a la diosa el epíteto de glaucopis u ojilúcida, con lo que alude a su visión que todo lo penetra, y al mismo Aristóteles atribuye a Minerva, simbolizada por la M, la invención de la ciencia y el arte. Testimonios adicionales de su valor se hallan en su significación de 1000 para los romanos, en ser equivalente a momento magnético en física, y en las abreviaturas, en las siguientes abreviaturas: EPM en propia mesa, AM o PM en las siglas CEPAL o Comisión Económica Pro Ayuda al Lisiado, mal muy difundido en América Latina por obra del imperialismo. La letra S, originalmente diente inferior, de donde también colmillo y sur, es símbolo de azufre en química, musicalmente de solo y en lógica clásica del silogismo.
Se halla en la abreviatura OSB u Ordinis Sancti Benedicti, fórmula que aparecía en los documentos firmados por miembros de esa benemérita orden que catequizó los Estados Unidos. Ha perdurado en la cultura secular norteamericana como SOB, de uso frecuente en momentos de gran enojo, familiaridad o admiración, tal como sucede con HDP entre nosotros, siguiendo una tradición ya descrita por Cervantes. La letra A, por último, proviene de un término semítico que significa buey y aparece también en la palabra elefante, aleph, antes, que seguramente la precedió en el tiempo. Era la primera de las letras mundinales, todas debidas a alternancias vocálicas que sirven para subrayar, por contraste, su pureza. Masa es una mesa fofa flanduzca carente de la resiedumbre que caracteriza al original misa. Es una mesa particular consagrada al culto, ocasión en que se reúnen los fieles o los infieles, según el caso, pues existen también misas herejes. Es de hacer notar, sin embargo, que toda adjetivación es ajena, sobreagregada, impuesta, externa, a la esencia de la mesa por naturaleza sustantiva. Moza es una voz que ortográficamente no existe, salvo como río, aunque tiene o tenía vigencia en la lengua hablada del Río de la Plata, y aún se la puede escuchar mal pronunciada a recitadores cursis o maestros de escuela, y bien dicha en viejas grabaciones de 78 revoluciones por minuto y obras de radioteatro. Musa, por último, es otra voz casi extinguida debido al abuso que de ella hicieron poetas, pintores, músicos y demás artistas. Solo se la encuentra hoy en los diccionarios y en algunas tiendas de antigüedades. El libro es una disección y un trabajo sobre la mesa como objeto, tratando de abarcar muchos aspectos, desde lo material, los estilos, los tipos de mesas. Bueno, es un ejercicio de escritura que termina desembocando en un libro y fue publicado en el año 1972, en junio, en Buenos Aires. La mesa, Darío Cantón.